Señor te bendiga. Bueno, estamos aquí para iniciar una nueva serie y en esta ocasión, pues ya sabes, vamos a estar hablando acerca de los libros poéticos y sapiensales. Ok, pero ¿qué vamos a estar hablando específicamente? Vamos a hablar acerca de algunas generalidades y vamos a iniciar con el libro de Job. Entonces, quiero que me acompañes. Tengo por aquí una página que es súper completa. Voy a dejártela en la descripción del video para que tú vayas y veas todo. No voy a tocar todo específico, pero sí voy a tratar de poderte dar lo más importante, lo más espectacular, ¿ok? Así que, bueno, comenzamos entonces con el título. Siempre cuando nosotros analizamos los libros en una Biblia de estudio o en una herramienta así como esta, ¿verdad? Que nos habla acerca de la Biblia cada libro de la Biblia de manera inductiva, nos da utilizando el método inductivo en este caso, ¿no? Comenzamos con la observación, la interpretación y luego la aplicación del libro. Pero voy a iniciar en este caso, aquí lo vas a ver de manera diferente distribuida, pero yo quiero comenzar con el título. ¿Ok? Entonces el título que, bueno, este estudio le asigna, ¿no? Es Job demostrando la infinita sabiduría de Dios. Si tú te das cuenta, me tomé esta semana para poder leer todo el libro de Job y realmente pues no es muy largo. Estamos hablando de un poquito más de 40 capítulos y es súper interesante. He tratado este año de poder leer la Biblia al lado del audio narrado y es otro nivel, de verdad que sí, me encanta, es otro nivel de verdad. Así que el título, examinemos un poquito, el título realmente nos describe que lo más importante del libro, como cualquiera que va al libro y lee la historia, todos, absolutamente creo todos, incluso el mismo autor, lo que quería saber era por qué razón le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y es algo que nos suele pasar a muchos. Cuando vivimos situaciones difíciles, pensamos y decimos, ¿por qué Dios permitió esta situación en mi vida? ¿Qué pasa? ¿Qué hice? Y de hecho sus amigos se acercaron y comenzaron a darle diferentes argumentos y diciéndole, ¿no? Que probablemente pues él había pecado, había hecho algo muy horrible delante de Dios y se merecía todo lo que le estaba ocurriendo. Pero en realidad el libro no tiene ese interés. No tiene interés en dar la respuesta al sufrimiento de los justos. Si te das cuenta, en todo el libro no está la respuesta a esa pregunta. Simplemente lo que el libro quiere narrar es que Dios es un ser tan complejo, tan infinito en sabiduría, que esto es lo más importante de Dios y no qué tanto nos puede a nosotros permitir algo o dejar que algo pase. Y esto es bien importante porque sabes que hoy en día los mensajes, las canciones, incluso muchas veces nosotros cuando estudiamos la Biblia solo queremos tener un beneficio personal, solo queremos ser consolados porque es muy bueno sentir consuelo de Dios y leer las promesas y no está mal. Las promesas están ahí porque Dios quiere revelar su fidelidad. Y Él es fiel a sus promesas y va a cumplir cada una de ellas que ha hecho a nosotros, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de las restricciones de esas promesas. Pero la Biblia tiene el gran propósito de revelarnos a Dios y de revelarnos realmente lo que Él es para que tú y yo entendamos lo que de verdad significa. Entonces, eso es lo más importante y por eso el título de este libro. Ahora vamos con el pasaje, el versículo clave. Bueno, siempre hay un capítulo y un versículo, ¿no? Porque el versículo está dentro, ¿no? Pero dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Si te das cuenta, este pasaje nos habla acerca de cómo Job logró entender que lo más importante de Dios no era la respuesta que él estaba esperando, no era una disculpa de Dios, por favor, no, Dios no se iba a disculpar por lo que había permitido.
Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si tú y yo hubiéramos vivido la situación de Job? Sabes que cuando yo leía los últimos capítulos del libro, me quedaba pensando y decía, Señor, ¿qué tan capaz hubiese sido yo de decir, wow, Señor, eres tan grande y cómo me atreví yo a cuestionar tu justicia? Porque al final esa fue la actitud de Job. Si te das cuenta, la respuesta de Dios, y yo te reto a que esta semana, si quieres, puedas leerlo. No te vas a llevar más de 2 días. Si te das cuenta, en el video del audio es como 2 horas aproximadamente. Es tan corto y se siente tan rápido. Pero cuando Dios le contesta a Job, le dice, ¿sabes? ¿Acaso tú estabas ahí cuando yo fundé la tierra, cuando hice todo lo creado? ¿Cómo puedes explicar que los animales salvajes tengan cuidado de sus crías? Y bueno, hay una infinidad de metáforas y comparaciones. Hay tantos símil que nos hacen entender cómo Dios es un Dios tan creativo. Y una vez más, si tú recuerdas la serie que tuvimos acerca del carácter de Dios, el cual está reflejado en toda la creación, en esos versículos me quedó más que comprobado. Dios no comienza y le dice, oh, realmente yo dije que tú eras un Dios, que tú eras un hombre perfecto, honrado y fiel, y que no había nadie como tú, pero el enemigo insistió en venir a quererte tentar, y entonces consideré que no, ni siquiera lo recuerda, ni siquiera lo menciona Dios. Y cuando yo leía todo esto, solamente venía a mi mente, es que no se trata de nosotros. Realmente no se trata de nosotros o de nuestras circunstancias. A Dios no le cuesta nada. Dios podría cambiar nuestra situación en un momento, en un minuto, de un momento a otro Él podría cambiarlo. Pero muchas veces necesitamos vivir esas circunstancias para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Si tú te das cuenta, ahora vamos a ir con la parte de lo que es la temática en el bosquejo. Y presta mucha atención, me gusta mucho este bosquejo porque distribuye, ¿cómo puedo decirte?, los temas como un tema grande. Entonces, en el primer desarrollo del diálogo 1, bueno, antes hay una parte donde se describe toda la calamidad y todo eso. Luego Job maldice el día en que nace, y pues desde ahí, aunque Job quizás no había hecho algo específico como un pecado así bien marcado, pero en ese momento su actitud estaba siendo altanera, estaba siendo irreverente delante de Dios, y obviamente por esas razones Dios se molesta mucho y contesta con esa respuesta. Hay un primer diálogo donde obviamente los 3 amigos de Job vienen y tratan de darle argumentos, haciéndole entender que probablemente pues él cometió algún pecado muy fuerte y Dios simplemente lo está castigando. Aunque Job insiste en defender su inocencia, y claro está, al inicio del libro nosotros vemos cómo Dios realmente tenía un aprecio muy fuerte por Job, y trata, ¿verdad?, de justificar todo eso, y comienza a cuestionar la justicia de Dios. Y entonces todas las conversaciones comienzan a girar en torno a eso. Y si ustedes se dan cuenta, hay 3 desarrollos de diálogo. Está Bildad, que comienza, ¿verdad?, a dar, primero comienza Elifaz a dar su discurso, luego Job le contesta, luego comienza Bildad, luego Zofar, que son los 3 amigos específicos de Job, y hay alrededor de tres rondas, ¿no?, de diálogo entre ellos, y todo lo que ellos mencionan es bastante profundo, aunque no es coherente, porque lo que ellos están buscando es lo que tú y yo siempre estamos pensando, ¿no? ¿Por qué pasan las cosas? Las cuestiones y esas preguntas, que no está mal que no las hagamos, porque al final, ¿sabes?, cuando el Señor le da una respuesta a Job, Él dice, bueno, incluso reprende a sus amigos y les dice, ustedes no actuaron como Job. Al final, pues Job siempre exaltaba
la sabiduría de Dios y él entendía que quién era él pues para cuestionar tanto a Dios, aunque su queja fue muy fuerte, muy altanera en algún momento, al punto que uno de los jóvenes, que fue Eliú, que él no se califica como amigo de Job, pero a pesar de ser un joven, él comienza a explicar y a defender a Dios, como si Dios necesitase a alguien que lo defendiera, pero comienza a dar un discurso tan pleno de la sabiduría completa de Dios, y realmente es un mensaje muy fuerte porque una de las lecciones que nos deja es que muchas veces la sabiduría no va a venir con los años. Una de las palabras que me impactaron muchos de Eliú es que él dice, no siempre los adultos o las personas mayores son sabias. Algunas veces podemos llegar a ese punto antes. Y qué importante es, porque ahí se cumple la palabra cuando nos dice que cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios, Él nos la da. Y nos la da en abundancia, como lo vimos en la introducción. Luego, obviamente, viene una respuesta súper fuerte de Dios, donde le explica muchas cosas, entre ellas, ¿verdad? Hablando acerca de estas dos bestias que describe, que en realidad ahí no es importante si estas bestias existían o no, o si todavía existen. Algunas veces vemos de repente algún video curioso de esos que quieren vistas, ¿verdad? Y que dicen que lo encontraron y que lo vieron y que no sé qué, a Behemoth y el Leviatán, y realmente esto no tiene nada que ver. O sea, realmente lo importante es que Dios está describiendo el mal en el mundo y nos dice que en medio de un mundo malo y de las cosas malas que nos sucedan, realmente Dios permanece fiel. Y lo vemos no con palabras, sino que vemos a Dios restituyendo todo lo que Job había perdido. Y no con una o dos cosas, sino con muchas cosas. Me encanta esta parte, me encanta porque realmente vemos el cumplimiento de la promesa sin que se mencione que se iba a dar, sino simplemente vemos ya la acción. Así que es importantísimo esta parte. Yo disfruté mucho leer este libro acá en mi Biblia y escucharlo a la vez, y pude marcar, no sé si puedes ver ahí, pero la verdad es que yo antes era de las personas que decían, wow, ¿cómo voy a marcar la Biblia? ¿Cómo la voy a manchar? Y es cierto, sí, yo sé que a veces nos sentimos así, ¿verdad? Y no queremos hacerlo. Yo no quería hacerlo, pero realmente me he dado cuenta que he aprendido mucho. De los versículos que quiero mencionarte, en el capítulo 19 el versículo 25 dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Ahí me causa mucho asombro porque realmente es una promesa mesiánica. Job estaba reconociendo que necesitaba a un mediador. De hecho, en capítulos anteriores, justo el capítulo 9, versículo 33 dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría atemorizado de su castigo. Estos pasajes, estos versículos me impactaron tanto porque obviamente nosotros sabemos que Job fue una persona que vivió, la fecha de escritura del libro está más o menos en 2000 o 1000 años antes de Cristo. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de que no habían pasado muchísimas cosas que nosotros ahora sabemos, y obviamente el Mesías no había venido. Entonces ellos solamente tenían una convicción que estaba ahí intrínseca dentro de ellos y que les hacía expresar ese tipo de palabras, porque realmente anhelaban a un mediador. Y hoy tú y yo tenemos un mediador. La Biblia nos dice que Jesús está intercediendo por ti, por mí. ¿Te imaginas? No estás solo en el proceso. No importa qué tan duro sea, no importa qué tan difícil y no importa cuántas lágrimas hayas derramado.
Dale gracias al Señor porque probablemente quizás ha tocado solamente tu área emocional o ha tocado solo su cuerpo, pero este hombre sufrió el dolor más fuerte que puede haber existido, perdió absolutamente todo y aún en esa prueba de piel por piel, Satanás tocó su cuerpo al punto de llevarlo a maldecir el día en que había vivido. Yo te invito a que le digas al Señor, Señor, ayúdame en mi proceso. Ayúdame, Señor, a entender que no se trata de las respuestas que pueda obtener. Sé que tú vas a hablarme específicamente. Sé que vas a decirme qué hacer en muchas situaciones. Pero sobre todo muéstrame tu carácter, Señor. Hazme entender que tu gloria, Señor, y tu maravilloso poder, Señor, van mucho más allá de lo que yo pueda entender. Señor, manténme humilde en medio del proceso. Pídele al Señor que te dé la humildad necesaria para poderte rendir totalmente, porque cuando nos rendimos, cuando decidimos morir, el Señor comienza a revivirnos. El Señor comienza a actuar en nuestra vida y nos permite acercarnos y crecer en Él y ser dignos de esa bendición que Él tiene preparada para nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por los ejemplos que has dejado en la Biblia, por los ejemplos que has dejado, Señor. Y ahora, Señor, estamos seguros que tú estás intercediendo por nosotros y nos darás la victoria, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos ayude a poder aceptar su soberanía. Creo que esta es una de las lecciones más fuertes de nuestra vida, así que espero que sea de mucha bendición para tu vida. Compártelo con alguien que lo esté necesitando y nos vemos el próximo sábado.